Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Martes 8 de agosto de 2017, amigos y amigas, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también una bienvenida a quienes nos siguen por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. Varias medidas de austeridad fueron anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, durante la cadena nacional de los días lunes. El gobierno informa. Una de ellas, la reducción del 10% del sueldo de los servidores públicos del nivel jerárquico superior. En su tradicional espacio de todos los lunes, denominado El Gobierno Informa, el presidente Lenín Moreno anunció varias medidas de austeridad por la situación económica del país. He dispuesto poner a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Juntos sacaremos adelante nuestro querido país. Además, se informó que el proyecto Casa para Todos arrancó en agosto con la construcción de 325 viviendas en Puerto Viejo. En Manta se construyen 175 casas más que serán entregadas en 3 meses. 191.000 casas de este proyecto y propuesta del primer mandatario durante las pasadas elecciones serán entregadas de forma gratuita a personas en estado de indefensión y otras 134.000 a personas en estado de vulnerabilidad con cuotas mensuales bajas. Ojalá dejemos el buen ejemplo para que el próximo gobierno continúe hasta que todos los ecuatorianos tengan una vivienda. Asimismo, el presidente Lenín Moreno entregó en la ciudad de Guayaquil 2.060 créditos de desarrollo humano por más de 1.5 millones de dólares, con el objetivo de impulsar emprendimientos por parte de personas con bajos recursos económicos. Hay que prestar mucha atención a los pobres del Ecuador, que a veces hay gente que los cree insignificantes, pero no lo son. El gobierno de Qatar, a través de su embajador en Ecuador, realizó una donación de $1 millón a su par ecuatoriano, con el objetivo de apoyar en las tareas humanitarias y de reconstrucción, tras el terremoto de abril de 2016, que afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Karel Sack, TVL Noticias. La proforma presupuestaria para el 2017 tiene un monto de 36.000 millones de dólares. Los sectores de gasto público con mayor inversión son educación y salud. Además, el presupuesto de este año registra un déficit de 4.700 millones de dólares. En el siguiente reportaje les detallamos algunas de las cifras que contiene el documento. La proforma presupuestaria para el 2017 contempla un monto de 36.818 millones de dólares. Los principales rubros que se evidencian en gasto público son 5.199 millones de dólares para educación, 1.048 millones de dólares serán destinados para bienestar social y 2.779 millones de dólares serán designados para salud. El presupuesto para este año registra un déficit fiscal de 4.700 millones de dólares y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.7%. Todo ello presupuestando que el precio de barril del petróleo se ubique en $41.69. Los montos de entidad por ingresos están distribuidos de la siguiente manera. Por ejemplo, para el sector legislativo, $613.226. Para el sector administrativo, que incluye presidencia, vicepresidencia, secretarías y ministerios, se destinó $69.871.000. La proforma presupuestaria contempla una asignación de 878 millones de dólares para 9 subsidios de índole social. Además, el documento financia los programas sociales ofertados en campaña, como el Plan Casa para Todos.
Los ingresos más relevantes que espera recaudar el gobierno para este año son 14.760 millones de dólares por impuestos, 1.609 millones de dólares por tasas y contribuciones y 62.300 dólares por concepto de bienes y servicios. El documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior remitido a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con la finalidad de defender el trabajo logrado por Alianza País en los últimos 10 años de gobierno y para velar por el plan gubernamental construido en la etapa electoral, la tarde de este lunes 7 de agosto, la Dirección Nacional del Movimiento conformó una mesa de diálogo a través de la cual el oficialismo busca acabar con las diferencias que existen entre sus autoridades. Gabriela Rivadeneira, en representación del Movimiento Alianza País, y Ricardo Patiño, en su calidad de consejero presidencial, conformaron una mesa de diálogo. A través de esta se busca que el oficialismo acabe con las diferencias que existen entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente Jorge Glass, y que la unidad vuelva al movimiento. Marcela Guiñaga, directora de Alianza País en Guayas, confirmó la decisión luego de la reunión que mantuvo la directiva nacional de la organización este lunes, 7 de julio de 2017, donde señala que se ha conformado una comisión para buscar una reconciliación interna, dijo la legisladora. De su lado, la asambleísta Soledad Buendía espera que a través de esta mesa de diálogo se pueda acabar con estas discrepancias ideológicas del binomio de AP. No son personales, que lo que están buscando es minar un proyecto político, pues se superen, claro que sí, creo que es importante las acciones que desde Alianza País se puedan realizar, pero este bloque firme defenderá a esa militancia, firme defenderá ese voto popular, porque a eso nos debemos. Sobre el anuncio de Eduardo Manga, secretario general de la presidencia, descartando la vinculación de Gustavo Larrea con el gobierno y la salida de Antonio Intriago, gerente general de la CNEL, la legisladora acotó: aquí el bloque de Alianza País firme luchará contra la corrupción, pero no con un show político ni con persecuciones a nadie. Vamos a seguir luchando contra la corrupción de manera seria, respetando el debido proceso. La ley se aplique con toda la rigurosidad, estamos en contra de la impunidad, pero no en la persecución ni en la cacería de brujas. Por su parte, el consejero presidencial Ricardo Patiño, a través de su cuenta de Twitter, expresó: ayer dimos importantes pasos hacia la unidad de nuestro movimiento. Mantengamos esa actitud crítica, autocrítica, firme pero respetuosa. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El juez Luis Enríquez, en audiencia efectuada en la Corte Nacional, dictó el arresto domiciliario en contra del excontralor Carlos Pollitt, radicado en Estados Unidos, y que fue imputado en un delito de concusión dentro del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esta medida se da en sustitución de la prisión preventiva con fines de investigación en virtud de que el exfuncionario tiene más de 65 años y es adulto mayor. En la audiencia, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca, acusó a Pollitt de haberse beneficiado con cobros ilegales, puesto que habría pedido a un ex ejecutivo de Odebrecht la entrega de unos 6 millones de dólares por el desvanecimiento de glosas y otros más de 4 millones de dólares por informes de la Contraloría a favor de la constructora. Posteriormente, la Fiscalía agregó que solicitará la extradición de Pollitt desde Estados Unidos, aunque él tenga la ciudadanía estadounidense y sea más complicado el tema. De su lado, el abogado Hernán Ulloa, defensor de Pollitt, insistió en la inocencia de su cliente, pues a su criterio la acusación no se sustenta en asuntos precisos, sino en unas delaciones efectuadas por un exdirector de Odebrecht que aún están siendo investigadas. El nuevo Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social a la espera para su tratamiento al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para el presente periodo legislativo. En entrevista con TVL Noticias, la titular de la Mesa Legislativa, Liliana Durán, explicó la metodología para la construcción de estas normativas. Se trata de dos propuestas que tratará la Comisión de los Derechos de los Trabajadores como parte de su cronograma de trabajo para el presente periodo legislativo. Una de ellas, un nuevo Código de Trabajo que abordaría integralmente las diversas formas de trabajo e inclusión de los sectores laborales. Lo explica Liliana Durán, presidenta de la Mesa Legislativa. Tener posibilidad de crear mesas de diálogo temáticas que van a funcionar en las casas legislativas para poder allí generar las diversas reuniones que permitan ir recolectando los insumos. Un proyecto de ley integral para la seguridad social también será otro de los temas a tratar. Según Durán, es necesaria una normativa completa que proteja los derechos de los trabajadores. En función de integrar todas
las formas de actividad laboral que existen en el país. Hasta la fecha, la nueva administración ha aprobado importantes normativas en materia laboral. Una de ellas, la ley interpretativa a la Ley de Servicio Público, destacó Durán. Cuando ya se detecta que en la institución, cualquiera que ésta sea, existen contratos a año seguido, pueden ser con diferentes personas, y ya se da la necesidad institucional. La legisladora además destacó la aprobación de la ley para prevenir el acoso laboral. Allí puntualizó los beneficios de esta normativa. Hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral para aquellos acosadores a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Según información de la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se espera que los temas a debate en el Pleno sean discutidos a finales de este año. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hasta aquí la información, es momento de una pausa, pero luego les presentaremos el balance de actividades de la Comisión de Soberanía Alimentaria con su presidente Ricardo Zambrano. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Amigos, saludos cordiales con todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo balance legislativo. Hoy conoceremos acerca del trabajo desarrollado al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Para ello, ya nos acompaña el presidente de esta mesa legislativa, el asambleísta Ricardo Zambrano. Bienvenido a este espacio, asambleísta. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Siempre contento de rendir información pertinente a la Comisión de Soberanía Alimentaria al pueblo ecuatoriano. Correcto, asambleísta. Queremos invitarlo a usted y a quienes nos siguen, no solo por la señal de televisión legislativa, sino también por la radio de la Asamblea Nacional, a ver y escuchar el siguiente reportaje que recoge quiénes son los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria para este periodo legislativo. Comisión de Soberanía Alimentaria. Ricardo Zambrano, del Movimiento Alianza País, es su presidente. Su vicepresidente es la asambleísta Verónica Guevara, del Movimiento Alianza País. Los legisladores del movimiento de gobierno que pertenecen a la Comisión de Soberanía Alimentaria son Liuba Cuesta, Marcia Arregui, Lenin Plaza. Además, están César Litardo y Juan Carlos Yar. Los legisladores del Partido Social Cristiano que pertenecen a la Comisión de Soberanía Alimentaria son Carlos Falqués, Roberta Zambrano. Del movimiento Creo son Tangi Vera y Jofre Mendoza. Bien, asambleísta, iniciar este diálogo un poco conociendo su mirada respecto a lo que ha sido el trabajo desarrollado hasta lo que va de este periodo legislativo. Bueno, sí, nosotros tenemos un rol muy importante, bueno, todas las comisiones lo tienen, pero especialmente la nuestra, porque nuestro país está llamado a crear las garantías necesarias para ingresar dólares a nuestra economía. En ese sentido, la producción juega un rol importantísimo, porque a través de ella podemos hablar del crecimiento de la oferta exportable, de las exportaciones y del ingreso de los dólares que son necesarios para sostener el modelo social y solidario que hemos nosotros iniciado ya algunos años atrás. Y también es importante conocer que esta comisión tiene que generar un marco jurídico que permita romper algunos esquemas, algunos mitos que no han permitido que el sector agropecuario alcance la tan esperada revolución agropecuaria. Correcto. Y en esa medida, asambleísta, nosotros vimos que en el periodo legislativo anterior, esta comisión, de la cual evidentemente usted también formaba parte, tuvo una ardua tarea en la medida en que allí se pudieron ya promulgar algunas normas en esta medida, la ley de tierras, la ley de aguas, y se avanzó también con el tema de la ley de semillas. Es correcto, siempre crear legislación alrededor del sector agrícola, pecuario, es complejo. Tomar en consideración que la Constitución nos dice que cada vez que se presuma que un proyecto de ley afecte los derechos de pueblos y nacionalidades, hay que agotar una consulta prelegislativa. De esta manera, fuimos la primera comisión que agotó una consulta de este tipo en la historia legislativa del Ecuador. Con la ley de recursos hídricos. Con la ley de recursos hídricos, históricamente boicoteada, siempre boicoteada
por nacionalidades y pueblos, con justo o no derecho, con razón o no, pero bueno, eso sucedió. Pudimos, sin embargo, aprobar una ley, construir una ley, que es lo más importante, hacerla desde territorio. Porque recordemos que el trámite había quedado paralizado desde el 2012, si no me equivoco. Así fue, pero nos tocó prácticamente fortalecer y reformular gran parte de ese proyecto. Desde los territorios logramos tener una ley bastante incluyente, innovadora, rescatando la rectoría del Estado, pero sin dejar de incluir a actores importantes como las juntas de regantes, incluso la cosmovisión de varias nacionalidades y pueblos alrededor del recurso hídrico. También luego, posteriormente, aprobamos una ley de tierras rurales y territorios ancestrales que rompió el esquema tradicional de buscar o de realizar una reforma agraria teniendo como primer objetivo la redistribución de la tierra. Con la ley que aprobamos nosotros buscamos como primer gran objetivo que el posesionario o propietario de un predio rural logre alcanzar el cumplimiento de la función social o ambiental de su predio. Solamente si no lo logra, el Estado se reservaría el derecho o se reserva el derecho de comprar ese predio para luego redistribuirlo a las organizaciones que son parte de la economía popular y solidaria, de economía popular y solidaria, así es. Y finalmente nosotros cerramos el año 2016 y 2017 aprobando una ley de semillas y una ley de sanidad agropecuaria que también reformulan muchísimo lo que significa el juego de poder involucrado en estos sectores. ¿A qué me refiero con esto? Con la ley de semillas nosotros le damos mayores facultades para que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ahora llamado INIAP, pueda realizar investigación o desarrollar materiales genéticos a una fase final, como se llama el desarrollo de los híbridos, e incluso este desarrollo pueda ser compartido con las organizaciones agropecuarias y campesinas. De esta manera logramos nosotros que este negocio de la multiplicación de semillas ya no esté solamente en manos de unos pocos, sino que se democratice en manos de muchos. Y finalmente la ley de sanidad agropecuaria, pues que también empodera el trabajo de la agencia de regulación para que realmente pueda cumplir con sus facultades y así también para que cada quien produciendo no pueda generar una externalidad negativa sobre el vecino. Es decir, hoy en día todos quienes producimos de una u otra forma estamos obligados a cumplir, a llevar a cabo los controles fitosanitarios que nos exige la ley. Tomando en cuenta la promulgación de todas estas normas, asambleísta Zambrano, ¿en qué centra su atención ahora, en este momento, la Comisión de Soberanía Alimentaria? Bueno, nosotros tenemos que lograr, primero, a través del desarrollo agropecuario y rural, disminuir la pobreza. Tenemos que también orientar a que las leyes que podamos hacer logren que muchas familias que están alrededor de la producción se conviertan en economías de bienestar, que generen las utilidades necesarias y que obviamente este crecimiento sea concordante o en armonía con la naturaleza. No podemos nosotros seguir promulgando una agricultura convencional en donde la demanda de agroquímicos es cada vez mayor y por lo tanto la amenaza hacia nuestro medio ambiente también más profunda, más intensa. Por lo tanto, tenemos que crear las condiciones para crear una agricultura ecológica en donde se rescate la labor se rescate el trabajo conservando nuestra biodiversidad, pero también no podemos negarnos a los desarrollos tecnológicos que hay en el mundo. ¿A dónde voy con esto? Es decir, hay tecnologías o técnicas como la transgénesis, que significa el cambio de un gen de un organismo a otro organismo con el fin de que el que recibe ese nuevo gen se convierta en un material genético
de superiores características, es decir, de mayor rendimiento, de mayor vigor y que realmente permita luchar contra las adversidades propias de clima y suelo. Esto lo hacemos con estas técnicas y mucho se ha hablado alrededor de esto. Aquí se habla de transgénicos, pero la técnica se llama transgénesis. Correcto. Es decir, esta técnica no puede estar aislada o dejar de ser parte de la gran agenda de desarrollo agropecuario que tiene el Ecuador. Aquí aterrizamos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de semillas, en donde se abordó ampliamente este tema. Por supuesto que sí, nosotros tuvimos una álgida discusión. Créanme que a veces desde afuera se ve como que el grupo de país no tiene posiciones antagónicas, nada más incierto que eso. Nosotros tenemos posiciones muy diversas y ahí la fortaleza de nuestra tienda, ¿no? Porque a pesar de todo el análisis logramos sumarnos a una posición mayoritariamente votada y así lo hemos hecho durante el caso de la ley de semillas, en donde hubo un veto para que se pudiera realizar investigación científica en materiales transgénicos importados. Sin embargo... Que no es lo mismo que el uso y el consumo abiertamente de transgénicos. Que no es igual, importante la aclaración que hace, porque lo que vamos a hacer es validar materiales transgénicos foráneos, pero más adelante habrá que pensar en la necesidad de reformular alguna normativa para que se permita que nosotros con la investigación científica también podamos garantizar que los materiales genéticos autóctonos de nuestro territorio puedan ser mejorados y puedan garantizar a quien los usa, es decir, los productores, un mayor rendimiento. Es falso decir que la Comisión de Soberanía Alimentaria está exenta de tecnologías como la transgénesis, es decir, el cambio de un gen desde un organismo a otro para su mejoramiento. Es falso porque precisamente con el transcurrir del tiempo hemos ido perdiendo ciertos materiales, porque cuando el agricultor compara que lo que está usando tiene menor rendimiento a lo que está llegando a lo foráneo, entonces el agricultor termina optando por el que más rendimiento le da. Nada mejor entonces utilizar esta técnica para garantizar que lo que ya tenemos pueda tener mejores condiciones de uso para quienes realicen la actividad productiva en nuestro país. Aterricemos esto que usted cita, asambleísta, en un ejemplo concreto, un poco para que la gente lo digiera de mejor manera. Y lo digo porque mucho se ha satanizado el tema del uso de transgénicos y demás. En la práctica, ¿cómo se evidenciaría el beneficio respecto de lo que usted cita? Por ejemplo, un agricultor de la costa obtiene alrededor de 30, 40 quintales en una hectárea, es decir, sacos de 45 kilogramos. A lo mejor, si ese mismo agricultor tiene la opción de comprar un maíz transgénico, es decir, en donde el gen genéticamente de una modificado, variedad fue trasladado a este nuevo que se está comercializando, y lo compra, y también obtiene a través de él un rendimiento de 200 quintales, obviamente que el agricultor se va a dedicar a llevar a cabo su faena agrícola o sus próximos cultivos y cosechas a través de este nuevo transgénico, y va a dejar a un lado el maíz autóctono que nosotros veníamos desarrollando durante cientos de años. Entonces no hay mejor forma de proteger nuestros propios materiales que utilizando la tecnología transgénica sobre el maíz que nosotros consideramos o reconocemos como propio. Correcto. Es decir, si hacemos que el maíz que nos daba 45 kilogramos, a través de la técnica de la transgénesis, pueda dar 200, 220 kilogramos, nos está no solamente garantizando una utilidad al productor, sino también nos está permitiendo conservar materiales que venimos o habíamos venido desarrollando durante décadas y siglos. Correcto. Perdón el desconocimiento sobre este tema, asambleísta, pero quisiera consultar, ¿esto no implicaría en cierta medida que se pueda perder la semilla original? Porque he escuchado temores también en ese sentido. Precisamente la semilla original o la autóctona, la que se declara como propia de un territorio, se pierde
cuando quien tiene que producirla y reproducirla siente y compara con materiales foráneos y opta por dejar los autóctonos porque tienen menores rendimientos. Entonces, la única forma de conservarlos es precisamente mejorando lo que ya tenemos. Lo que sí es un riesgo es que pueda haber la contaminación de parte del material foráneo transgénico que se introduce hacia el local que es endémico del territorio. Ahí sí podríamos tener un margen o una probabilidad de riesgo, porque claro, el transgénico puede contaminar al local y el local prácticamente perdería las condiciones propias. Correcto. Entonces, para eso existen las normas de bioseguridad en el desarrollo de materiales transgénicos, que son parte de una legislación internacional y que el Ecuador está abocado en adoptarlas a través de una ley. Ya las tenemos a niveles de legislaciones secundarias, es decir, resoluciones y acuerdos ministeriales, pero es importante ya ir trabajando en normas de bioseguridad a nivel de leyes ecuatorianas. Correcto. Este punto, asambleísta, será apenas uno de los tantos que deberá revisar y en los que deberá trabajar la Comisión de Soberanía Alimentaria. Hablemos ahora un poco de la agenda que está pendiente para estos meses, al menos hasta que culmine este año 2017. Bueno, es correcto. Nosotros hemos heredado algunos proyectos de ley relacionados con la pesca. La pesca es un sector sumamente importante para la economía del Ecuador, es uno de los mayores aportantes para el PIB ecuatoriano, por no decir el de mayor importancia en cuanto a la generación de emprendimientos y también de sustentación de nuestra economía. Por lo tanto, nosotros nos hemos trazado como primer gran objetivo desarrollar la ley de pesca. Como segundo gran objetivo, nosotros estamos ya trabajando en lo que significa la creación de una ley de fomento y desarrollo agropecuario que funcione como un paraguas a los componentes de este mismo sector. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ya hemos desarrollado una ley de aguas, una ley de tierras rurales, una ley de fomento, una ley de semillas y de sanidad agropecuaria. Pero es importante que arriba de ellas haya una ley marco que permita relacionar a estos diferentes componentes y también a los diferentes actores que hay en desarrollo agropecuario. No podemos seguir nosotros hablando de inversiones y de intervenciones en este sector si no nos ponemos de acuerdo entre los diferentes niveles de gobierno, entre las diferentes universidades agropecuarias, entre los actores y por supuesto teniendo para eso una sola ley que podría ser esta que le hemos denominado por ahora Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, para maximizar el uso de los recursos del Estado y para que el impacto en el territorio sea realmente más fecundo. Será entonces parte de la agenda asambleísta y de parte de los medios legislativos, sin duda alguna, el seguimiento respecto del trabajo que ustedes realizan para poderlo difundir a la ciudadanía. Por supuesto, y un último proyecto que también estamos nosotros desarrollando es la ley de centros de faenamiento y comercialización de ganado. No puede ser que a lo largo de 180 años de vida republicana en el Ecuador, los camales sigan siendo el patito feo de la infraestructura estatal, es decir, a lo que menos atención se le brinda. Menos atención se le brinda y quien representa un gran eslabón dentro de la alimentación y también de lo que significa garantizar la inocuidad de los alimentos en el Ecuador. Queremos crear mediante esta ley una forma de convergencia de inversión privada y pública. Queremos que hayan las suficientes alternativas en el mercado para que los productores puedan vender y puedan tener la opción de comparar precios. Correcto. Y no estar supeditados, como ocurre hoy en día, a una o dos centros de este tipo, en donde prácticamente no hay el poder de negociación en el cual se garantice de una u otra forma que el productor pueda obtener mejores precios. Correcto, y desde ya éxitos en esta gestión, asambleísta Zambrano. Muchas gracias. Es siempre un honor y un motivo de enorme satisfacción estar rindiendo información sobre el trabajo de la Comisión
a todos los ecuatorianos. Correcto, un placer tenerlo con nosotros también. Ha sido el asambleísta Ricardo Zambrano, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en este diálogo respecto del trabajo cumplido al interior de este órgano parlamentario y así también las metas trazadas para este 2017 como parte de la agenda legislativa. Amigos, hasta aquí este balance legislativo. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión.